Vamos a Egipto, a la cumbre del cambio climático. Allá está Orlando Villar. ¿Quién lo acompaña, Orlando? Me acompaña una invitada muy especial a esta hora, Gustavo, cuando son las 4 de la tarde, 12 minutos aquí, porque el país continúa recogiendo y encontrando recursos. La ministra de Minas, Irene Vélez. Ministra, muy buenas tardes, ya aquí en Egipto, buenos días en Bogotá. Acaban de firmar ustedes un acuerdo de cooperación precisamente con el Fondo Europeo de Cooperación para conseguir y llevar más recursos para energías limpias en Colombia. ¿Qué podemos contar a los oyentes de ese tema? Bueno, acabamos de firmar un acuerdo de entendimiento con el European Investment Bank, que es el Banco Europeo de Inversiones. Este fondo, esta capacidad de cooperación del banco está específicamente centrada en energías renovables y energías renovables no convencionales, lo cual para nosotros es un gran impulsor para acelerar la transición energética justa, que es de lo que venimos trabajando desde el inicio de este gobierno y que es, por supuesto, un compromiso para la democratización del sistema eléctrico en Colombia. Ministra, la escucha Gustavo Gómez. Gustavo, la escucha la ministra. Señora ministra, muchas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Quisiera preguntarle por el efecto que ha tenido el decálogo del presidente Petro y sobre todo el acelerador, la velocidad en materia de esa desaceleración y de ese cambio en lo que tiene que ver con las energías renovables. ¿Qué dicen allá, ministra? ¿Cómo fue la reacción a lo que dijo el presidente Petro? Los países latinoamericanos se mostraron muy contentos con este mensaje. Algunos de los países del sur global también se ven identificados y yo creo que en general la sociedad civil que está también presente en este evento está muy contenta de saber que hay un gobernante que está precisamente en la punta de lanza de esto que es una iniciativa fundamental para luchar contra el cambio climático y es todas estas ideas, ¿no? De cómo la banca tiene que cambiar, de cómo las inversiones tienen que cambiar y de cómo de todas maneras las soluciones que se han dado hasta el momento no han sido suficientes ni las mejores precisamente porque no hemos resuelto el problema de un consumo exagerado de hidrocarburos en las economías del norte global. Señora ministra, usted ha dicho que el país no puede salir desesperadamente a ampliar la frontera extractiva, pero eso quiere decir que si las realidades fiscales, las necesidades fiscales del país lo ameritan, en algún momento ustedes sí tomarían la decisión de nuevos contratos de exploración y de explotación. Nosotros hemos dicho que, por un lado, estamos estudiando de una manera muy juiciosa cuáles son los contratos que existen en este momento, tanto en la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como en Ecopetrol. Allí hemos encontrado que la ANH nomás tiene 117 contratos en exploración que todavía no están en fase de explotación y en los cuales nosotros tenemos que entrar a revisar qué recursos hay y cuáles de esos recursos pueden convertirse en reservas, de manera que antes de tomar la decisión sobre cualquier ampliación de la frontera extractiva, lo más importante es entender qué es lo que hay. Por otro lado, también estamos en ese mismo análisis contemplando que haya nuevas tecnologías o tecnologías que ya existen pero que no siempre se aplican en el caso de los proyectos de extracción, explotación de hidrocarburos en Colombia, que tiene que ver, por ejemplo, con el recobro mejorado. Son técnicas que existen y que podrían mejorar la productividad petrolera, precisamente porque aplicando mejores tecnologías podríamos de los mismos pozos y en los mismos proyectos extraer más petróleo. Para nosotros, ¿qué es lo importante de esto? Por un lado, que no estaríamos generando nueva infraestructura que puede generar más daños ambientales, más impacto social, sino que con la misma infraestructura estaríamos siendo más eficientes en el manejo de nuestros recursos precisamente a través de este cambio o mejoramiento tecnológico. Señora ministra, si ustedes se encuentran en ese estudio juicioso que hacen, que buena parte, que gran parte de esos contratos no están funcionando bien, que no se están moviendo, que no son realmente efectivos, ¿ahí sí pensarían en firmar nuevos contratos de exploración y explotación? Lo primero que
nos gustaría es que una vez entendiendo cuál es el problema de los contratos, intentemos desatascarlos. De hecho, hemos encontrado que hay 38 contratos en este momento suspendidos, y esos contratos suspendidos queremos, y ya comenzamos una mesa de trabajo en donde estamos revisando cuáles son las causas de esa suspensión, cuáles de esas causas pueden ser gestionadas de la mano entre las empresas y el gobierno, de manera que aseguremos entonces que los contratos que ya tenemos firmados encuentran una viabilidad jurídica y también cumplen con todos los requisitos y todos los permisos para que se puedan llevar a cabo. Es decir, nosotros tenemos, imagínate, más de 117 contratos que todavía tenemos que ver qué es todo lo que tienen, y tenemos más de 30 contratos que están suspendidos y ahí como en el aire. Entonces nuestra gestión se va a concentrar precisamente en desembotellar esos contratos. Ministra, pero le quiero insistir, ¿sí o no a nuevos contratos de explotación y exploración petrolera? Entonces yo te insisto también en que estamos haciendo un estudio supremamente minucioso, porque precisamente para la transición energética justa hemos planteado que lo más importante es que se haga con responsabilidad, y eso quiere decir que planificar la transición es un objetivo prioritario antes de salir a tomar, digamos, unas medidas que puedan afectar a todos. Y en esto quiero ser muy enfática. Las medidas también tienen que ver con no actuar a tiempo frente al cambio climático, con no actuar a tiempo frente a una posible desinflación de los precios del petróleo, porque recordemos que en este momento estamos viviendo este boom de los precios por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, una vez se estalle esa burbuja, o bien porque se acaba la guerra, o bien porque llega un proceso de recesión económica global que podría afectar los precios, según lo está diciendo la banca internacional, en ese momento nosotros tenemos que estar preparados, porque nuestra economía tan dependiente de los hidrocarburos puede verse afectada. Entonces, como responsables desde el gobierno de esa economía, nuestra decisión es precisamente diversificar la economía. ¿Y cómo se diversifica la economía? Descarbonizándola, precisamente para no ser susceptibles a esa variabilidad de los precios internacionales del petróleo y del carbón, y asegurando entonces que otros sectores entran rápidamente en el juego de la economía. ¿Qué otros sectores? Se pregunta la gente. Bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre modelos de turismo sustentable. Estamos hablando de más de 20 nuevas cadenas de valor en la agricultura con la ministra Cecilia. Estamos hablando también de que hay posibilidades de interconexión eléctrica latinoamericana que nos darían también ahí un potencial. Estamos hablando de acelerar proyectos de hidrógeno verde, que es precisamente lo que acabamos de firmar con el European Investment Bank. Es decir, nos estamos moviendo no solamente porque tenemos un compromiso profundo con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático, sino porque también nuestra economía es susceptible a esa variabilidad de los precios, y eso no nos conviene. Diversificar la economía es nuestra principal recomendación, nuestra principal decisión. Entonces les agradezco mucho la entrevista. Estoy aquí saliendo hacia otro evento. Vale, ministra, no sé si antes de irse, ministra, no sé si nos puede actualizar sobre Hidroituango antes de dejarla ir y no más. Le cuento que desde el último PMU no hay nueva actualización. Es decir, el sábado hubo un PMU en Valdivia. En ese PMU claramente se expuso la situación, la preocupación sobre el riesgo. Las comunidades estuvieron muy activas diciendo que era necesario que EPM tuviera un plan claro, y nosotros hemos estado acompañando los 3 PMUs que se han realizado hasta el momento, también preocupados sobre todo porque es necesario mitigar el riesgo y asegurar que no se vaya a concretar ninguna situación de peligro. Esa es la responsabilidad del gobierno, en eso trabajamos. También hemos solicitado que el Servicio Geológico Colombiano, que es una de las entidades adscritas desde el Ministerio, pueda ingresar a
a Hidroituango, particularmente al sector de lo que le llama la caverna, ¿no? Que son esta parte de donde están las turbinas, donde está como toda la parte eléctrica, y allí quisiéramos poder hacer una inspección y sumada a esa inspección tener un acceso también a todos los documentos de análisis de riesgo que EPM mismo tiene que realizar. Ministra, muchas gracias, muy amable por su tiempo para Caracol Radio. Bueno, que estén muy bien, gracias.